Y para hablar de este tema, yo recibo aquí con un enorme gusto a Óscar Valderas. ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Adela, gracias por recibir. Feliz Todavía año. apenas va una semana del año. Y empezó fuerte, ¿eh? No. Parece que ya se acabó. Ya de todo lo ya que pedimos ha esquina. pasado, ¿no? Oye, pues a grandes rasgos, ¿qué me dices de esto que está pasando en Sinaloa? Mira, ya superamos una barrera que pensamos que era imposible. Los primeros 100 años de guerra. Esto bien, se origina el 25 de julio con la detención del Mayo Zambada, el engaño de Joaquín Guzmán que lo lleva hacia Estados Unidos. Y lo que sabemos hasta el momento es que hubo en las primeras semanas un intento de negociación. Los primeros 100 días, es que dijiste 100. No, los primeros días después del Mayo. Sí. Fueron 3 semanas en las que medio el país se quedó pasmado, así, esperando violencia, y dijimos, híjole, como que no está brincando nada, qué bueno, una especie de calma en el que dijimos... Esa calma chicha, ¿no? Sí, o sea, porque lo que sabemos en este momento es que las facciones de los Chapitos y la del Mayito Flaco, que es el hijo del Mayo Zambada, intentaron una negociación de calmar el asunto. No llegan a ningún buen puerto, comienza entonces ya este pico de balaceras, homicidios, desapariciones, que siempre existieron en Sinaloa, hay que decirlo, pero que parecía que estaban alejados de las zonas urbanas. Había mucho cuidado de que no pasara frente a escuelas, frente a iglesias, frente a fraccionamientos. Y de repente la guerra llega a los lugares donde la gente se reúne, donde la gente se siente segura, y comenzamos a ver toda la descomposición, y además nos deja ver una cosa terrible, Adela, y es que la paz en Sinaloa nunca dependió de la capacidad operativa de las autoridades, sino de la capacidad de diálogo del crimen organizado entre ellos. Es decir, mientras ellos se ponían de acuerdo... la famosa frase, ¿cuándo se va a acabar la guerra? Cuando ellos quieran. Cuando ellos quieran. Y la dijo un militar. La dijo un el militar de más alto rango en ese momento en Sinaloa. Y hoy sabemos que realmente los gobernadores, desde Rubén Rochamoya, el muy pequeño Rubén Rochamoya, que hoy sigue desgobernando Sinaloa, hasta los anteriores, pues únicamente se han dedicado a ser una especie de mediadores. Se sientan a la mesa con los grupos del crimen organizado y le dicen, pónganse de acuerdo. Por favor, no, por hay como cosas favorcito. Ándale, mira que tenemos la feria acá, que tenemos tal evento, permitan que la gente haga sus cosas, pero cuando el gobernador pierde esa capacidad de negociación, ese capital político para sentarse a la mesa, y los dos facciones los empiezan a acusar de que rompió la promesa del pacto, pues entonces Sinaloa se va a la fregada. Y hoy ya estamos más allá de 100 días, con unos picos de violencia insoportables, con un Estado prácticamente quebrado. Los empresarios, los micro y pequeños empresarios que continúan muy valientemente pagando sus salarios, pagando las rentas, te lo dicen. Yo abro mi negocio únicamente porque necesito que no vengan a vandalizarlo. Lo abro para que no me roben ¿Que hay alguien mesa, ahí? sí, que no me roben el refri, la mesa, la vajilla, pero no atienden gente, no hay clientes, se ha impuesto un virtual toque de queda, y además, querida Adela, pues lo que parecía un conflicto meramente local, Culiacán, y con algunas ciudades alrededor como Guasave, Mazatlán, Mochis, comienza ya a infectar a otras partes del país. Ya el conflicto lo vemos en Sonora, en Durango, en Colima, en Nayarit. Y además, en los últimos días, para ya entrar, digamos, a lo que ha pasado en este arranque de año fuerte, pues hemos visto, por ejemplo, cómo las amenazas ya no llegan únicamente a policías o a militares, sino que ha llegado incluso a cantantes, a famosos del regional mexicano. Eso, a ver, esta historia tiene un trasfondo necesariamente. Es una historia muy interesante. En los años 90, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada hace una alianza para poder controlar las rutas del norte de Sonora que te llevan hacia Estados Unidos. Y esa región la dirigen 2 hermanos, uno que le llaman Adrián y otro José Crispín. Los dos son los Salazar. Y los Salazar son una familia de alcurnia del narcotráfico de hace muchos años. De linaje. De linaje, digamos, ¿no? Serreños, señores del desierto, estos viejos capos que se forjaron en las zonas rurales. Y comienzan una amistad muy importante. Se vuelven compadres. Bueno, los Guzmán son Salazar también. Hay una relación no solamente de familiar, sino de sociedad de negocios. Y cuando el Chapo es detenido, los Salazar entran con la lana, que tenían mucha, o tienen mucha todavía, y lo ayudan a financiar sus escapes, sobornar funcionarios,
darle todas las facilidades para que el Chapo siempre pudiera volver a la vida criminal. Sin embargo, bueno, cuando el Chapo es detenido por última vez y extraditado, pues ya no hay nada que hacer. Los chapitos reclaman la estructura del cártel como propia, como herencia de su padre, y los Salazar nunca los ven con buenos ojos, ¿no? Los Salazar pues eran gente de sierra, eran gente de campo, y ven a los chapitos como pues narco juniors, ¿no? Los juniorcitos. Como nepo babies, crecidos en cuna de oro, que no saben el negocio, jóvenes, engreídos. Esa es la forma en que los ven los Salazar. Okay. Pero a pesar de eso, los Salazar dan un voto de confianza, comienzan a trabajar con los chapitos, calladamente, los ven mal, pero siguen operando hasta la detención de Ovidio. La buena, digamos, el Culiacanazo 2. Sí, sí, sí. Cuando Ovidio cae, los chapitos, los tres que quedaban en libertad, Iván Archibaldo, José Alfredo y Joaquín. Y Joaquín en ese que momento. en ese momento todavía estaba libre, pues comienzan a sentir la presión de Estados Unidos, ¿no? Dicen, pues es que si vienen por nosotros, y la razón es que somos los grandes traficantes de fentanilo hacia la Unión Americana. Entonces, una manera de quitarse ese peso, esa mirilla de la espalda por parte de Estados Unidos, es renunciar públicamente al negocio del fentanilo. ¿Y se dedican a qué empresa del espectáculo? Pues ellos dicen, fíjate, pues estamos haciendo muchas cosas, nosotros estamos cargando los pecados del padre, nosotros somos personas independientes. ¿Y tú te has de acordar? Aparecen mantas en varios puntos importantes de Sinaloa, firmadas por los chapitos, en el que no solamente dicen, nosotros nunca hemos traficado el fentanilo, sí. no tenemos nada que ver con esa droga, pero además vamos a ayudar al gobierno de Estados Unidos. Aquel que veamos que trafica fentanilo en nuestro territorio va a ser asesinado. Y suben las mantas. La familia Salazar se enoja muchísimo. Oye, de manera... una afrenta, claro. Sí, pero además de manera unilateral me quitas el negocio. O sea, a ver, el negocio del fentanilo, Adela, vale $1,000 millones anuales. La cifra más conservadora la tiene el Congreso de Estados Unidos. Entonces los Salazar dicen, pues a cuenta de que estos chavos decían unilateralmente que ya no hay fentanilo en México, pues sí es el negocio de nosotros. Y comienza en ese momento una disputa que ya venía fraguándose entre los Salazar y los chapitos. Ahí se rompe por completo. A ver, si ustedes no quieren traficar con fentanilo, ustedes no lo hagan, pero ¿por qué tienen que imponer las condiciones al resto de las familias criminales en la región? Entonces, los chapitos comienzan a matar gente de los Salazar y crean su propio brazo. Le llaman los matasalas, es decir, los mata-Salazar. Y entre estos matasalas, cuando los Salazar empiezan a ser asesinados, dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues la ruptura es total. Entonces yo me llevo mi dinero, me llevo mis ganancias, me llevo toda mi influencia y la pongo a disposición del Mallito Flaco, que ahora son los enemigos de los chapitos. Es lo que te iba a decir, el Mallito, ¿dónde entra en esto? En ese momento. Ajá, dice, yo ya me enemicé con los chapitos, me voy con el que le declara la guerra a los chapitos. Y ahora los chapitos, a través del grupo de los Mata Salazar, está acusando que los Salazar están financiando a los grandes músicos del regional mexicano, Natanael Cano, Tito Torbellino, influencers muy importantes, quienes estarían recibiendo ganancias millonarias, que además nadie audita, de plataformas, claro. Y la está poniendo supuestamente a disposición del Mallito Flaco para poder ganarles la guerra. Entonces, de pronto, una historia que empezó en los años 90 tiene un efecto hasta ahorita con los músicos más importantes, no solo de México, pues del mundo. Bueno, estamos hablando velos, claro. Y hoy están metidos en este embrollo. Nada más como datos, fíjate, estas mantas de amenaza a los músicos se dieron a conocer el 5 de enero. Natanael Cano, con sus millones de seguidores en Instagram, sube una historia en el que pone las únicas mantas que me preocupan y sube como unas cobijitas con su cara en una cama. A las 2 horas borró la historia. Alguien yo creo que le dijo, no es buena idea andar de bravucón con este tema. Pero te habla de cómo está la situación tan caliente y cómo la guerra en Sinaloa comienza a abarcar espacios distintos ya a los que pensamos y ya se va. O sea, ya está tocando otras esferas. Espectáculos, se han cancelado partidos de béisbol, entonces ya también la parte deportiva está afectada, la parte empresarial. Estamos en eso, Adela, todavía, y no vemos cómo vaya a salir este asunto. Ahora, esa es la guerra que se libra aquí, en Estados Unidos, la audiencia. Bueno, esa es la otra. Tenemos en Estados Unidos, en este momento, 2 chapitos, ¿no? Que pensamos que los íbamos a ver este 7 de enero juntos, en una audiencia conjunta. ¿No?
Cada uno va a pelear su propio caso, pero tienen al mismo abogado. Okay. Entonces, y los dos están con el mismo objetivo. No quieren ir a juicio. Quieren hacer una negociación lo suficientemente atractiva para ellos para que puedan irse a una especie de juicio abreviado, declararse culpables, ser testigos protegidos y colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Esto evidentemente implica que tienen que negociar principalmente dos cosas: menos tiempo en la cárcel y una mejor cárcel, ¿no? Una cárcel donde tengan... Para no correr la misma suerte que el padre. Exactamente. Claro. Que tengan pues patio, que tengan horas de ejercicio, que puedan recibir visitas conyugales, visita íntima. Esa es la negociación que están haciendo en este momento. ¿Qué tienen que dar ellos? ¿Qué tendrían que ofrecer ellos? Ese es el tema. Fíjate, nosotros pensamos que tendrían que dar información verificable, dura. En Estados Unidos no funciona así. Te acordarás que, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, pues nunca vimos, por ejemplo, una fotografía de Genaro con el Chapo. Nunca vimos un video, un intercambio de mensajes de texto. Bastó la declaración de narcotraficantes, que tienen evidentemente una reputación bastante cuestionable, Claro. porque son narcotraficantes. Dudosa. Pero su sola declaración, por el nivel de involucramiento que tienen con el crimen organizado, por decir, a veces un peso pesado, de que sabe el asunto, bastó para condenar a Genaro García Luna a 38 años. En el caso de los Chapitos, ellos también perfectamente pueden aludir únicamente a su posición dentro del cártel, es tan privilegiada que no tengo que darte ningún video, no tengo que darte una foto, no tengo que darte nada. Yo te cuento lo que pasó, tú me crees, lo asumes como evidencia y con eso puedes tú crear productos para elaborar sentencias judiciales. ¿Contra quiénes en este momento? Bueno, evidentemente el capo de mayor importancia ahorita es el Mayo, ¿no? Y está en la cárcel. Y está en la cárcel. Y el Mayo se ha amarrado a decir, me declaro no culpable. Yo soy inocente. Yo soy un pobre agricultor. Exacto. Ese es el argumento del Mayo. Pero al mismo tiempo, hay varios expedientes, de acuerdo con fuentes mías y fuentes de otros colegas, contra funcionarios mexicanos que hoy todavía no conocemos. Ah. Y cuando venga la era Trump, que se inaugura en unos días ¿Ya? a partir del 20 de enero, pues muchas de estas carpetas van a comenzar a surgir porque el discurso trumpista tiene que ver no solamente con la permisividad del gobierno mexicano a los cárteles, sino el involucramiento de las autoridades con los grupos criminales. Ya lo dijo. Gobierna el narco. Gobierna el narco. ¿Qué necesita Trump para probar esa línea y para además poder movilizar a su base y que le salga todas las promesas que dio? Declaraciones de estos. De estos. Y aquí sí, ¿quién va a salpicar a quién sabe quién? Algunos serán seguramente injustos, seguramente será únicamente la saliva de Ovidio contra algún funcionario, tal vez por venganza, tal vez porque no le aceptó un soborno. Y en otras seguramente tendrá razón, en otras sí estará delatando a un cooperante, a un cómplice de altísimo nivel que permitió que Ovidio pudiera construir un imperio de fentanilo y de todos modos viajar a la Ciudad de México. Se tomaba sus malteadas aquí en el Parque Delta, en la alcaldía Benito Juárez. Dicen, sí. Yo tengo una historia muy interesante, me la contaron algunas fuentes de la Marina, que en alguna ocasión lo siguieron a un restaurante aquí en Mazarik, muy cerca de Mazarik y Periférico. Y ya tenían todo para detenerlo cuando vieron que se acercó una señora al restaurante con su bebé. Y ante el temor de que se pudiera desatar una balacera y no sabían si venía armado, pues tuvieron que dejarlo... Que abortar la misión. Abortar la misión. Se le detendrá en otro momento. Pero el seguimiento te daba de que Ovidio se movía en Parque Delta, pero también se movía aquí en Mazarik, discreto, educado. Pero bueno, evidentemente esos movimientos son inexplicables, excepto que tengas un cómplice de altísimo nivel. Y eso es lo que vamos a ver. Viene, arranca una temporada más en la historia narcotarca en México y son los juicios de los Chapitos. A la par de que vamos a ver cómo se está desarrollando la guerra en Sinaloa y vamos a ver cómo afecta eso. Ahora, ¿qué puede pasar en Sinaloa? ¿Cuál pudiera ser una salida a lo que está pasando en Sinaloa, esta guerra de los 100 días, ¿no? Yo creo que en este momento ya la guerra es insostenible como la vimos a finales del año pasado. Ya no es sostenible porque la ciudad ya quebró, ya los empresarios, ya no hay más negocios que destruir. Los propios empresarios le han dado la vuelta al cártel. Había antes una especie de respeto entre la gente por los grupos criminales, porque por ejemplo en Mazatlán no se cobraba derecho de piso.
Ya. Los chapitos mantenían una especie de calma. La vieja lógica de los viejos capos es preferible que la gente te quiera a que te odie, ¿no? O sea, podían convivir, digamos, ¿no? Sí. Había la coexistencia. Hay una coexistencia muy clara, incluso yo te diría una coexistencia que es parte de este problema. La gente en Mazatlán, en Guasave, en Culiacán, muchas veces no recurría a la autoridad para resolver los problemas de justicia común. Si el vecino ponía todos los días su música alta y no me dejaba dormir, si todos los días estaciona su camioneta enfrente de mi cochera, si hay un borrachito que le grita a las chicas de secundaria, muchas veces la gente en Sinaloa acudía con el jefe de plaza, porque el policía no hacía nada, iba a dar un apercibimiento, Claro. pero el jefe de plaza se encargaba. Y era el que decía, oye, Con orden. bájale a tu música y mira, ¡pum!, le bajabas de volada. Esta relación que existía, fomentada por los propios gobiernos municipales y estatales, ya se rompió. Muchas veces los gobiernos apoyaban la existencia del cártel porque eran los que barrían con el delito común. Y muchas veces los gobernadores, los propios presidentes municipales te decían, es que el cártel es mi policía. Yo así garantizo que no tengo rateros, que no tengo robo de autopartes, que no tengo violadores, que no tengo secuestradores, porque a mí el cártel me ayuda, ¿no? A cambio, claro, yo únicamente les dejo pasar los delitos federales, con los cuales yo no me tengo que meter porque yo soy autoridad local. Esa coexistencia... Yo nivelé en el entierro. A ver, yo soy presidente municipal, yo bacheo, yo tengo que andar haciendo operaciones contra el tráfico de armas, ¿a mí qué? Pero permito que me ayuden cuando hay algún problema. Cuando esto se rompe, cuando ya la gente en Sinaloa está decididamente contra el cártel, me parece que vamos a ver un cambio pronto, en las próximas semanas, de una fase distinta de la guerra de Sinaloa. Yo creo que la guerra va a volver a las rancherías, a los ejidos, a las comunidades más alejadas de las zonas urbanas. Exacto. Tiene que salirse. Del área urbana, ¿no? Porque además necesitas que la ciudad vuelva a ser próspera para que puedas seguirle cobrando derecho de piso y entonces puedas seguir obteniendo el dinero que necesitas de una guerra que es muy, muy cara. En ese sentido, los grupos terroristas suelen ser depredadores, son organismos que acaban con los estados-nación. Los grupos de narcotráfico no son depredadores, son parasitarios. Necesitan que haya un cuerpo sano para poder estar chupando como una sanguijuela y poder alimentarse. Tú nunca vas a ver, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa bombardea un aeropuerto. Necesita que haya un aeropuerto con mucho movimiento para que pueda entrar el fentanilo también por aire. No vas a ver nunca que bombardeen el puerto de Manzanillo. Necesitan que el puerto de Manzanillo funcione para que entre la cocaína por ahí, que los caminos estén bien para que puedas llevar los migrantes indocumentados en las camionetas hechos de volada al desierto de Sonora. Yo creo que el propio cártel se va a encargar de tratar de regresar a la normalidad, pero una normalidad ya bastante afectada, en la cual nos quedamos con unos niveles altísimos de desapariciones, de asesinatos, que van a seguirse moviendo en las zonas rurales, y medio va a poder descansar un poco la zona urbana, pero tampoco es una buena noticia, ¿no? Simplemente es una fase distinta y es una fase mucho más tensa, en la cual lamentablemente la gente más pobre, la de las rancherías, la que vive más lejos de sus zonas de trabajo, los que trabajan, por ejemplo, en las zonas hoteleras, que tienen que trabajar, tienen que moverse 2 horas a sus casas, ellos son los que van a recibir ahora la fuerza de la guerra. Ahora, lo del Mayo, ¿qué puede pasar con lo del Mayo? Todas las posibilidades caben en el Mayo. Es que hay mucha especulación, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Yo creo que ahí caben todas. El Mayo es el gran operador político del narcotráfico en México. Lo han explicado muchos colegas, muchos historiadores. El Chapo Guzmán siempre fue la figura pública del narcotráfico, ¿no? Era el rostro que conocíamos, el enemigo público número 1. Yo insisto, cuando uno ve, por ejemplo, la entrevista que le dio a Kate del Castillo de Sean Penn, ¿te acuerdas de esta entrevista? ¿Cómo olvidarlo? Cuando tú ves al Chapo Guzmán y ves cómo habla, cómo se expresa, cómo hila pensamientos, uno tiene que parar a preguntarse, ¿realmente este es el hombre que puede mantener un imperio del narcotráfico? Parece raro, ¿no? Porque es un hombre de rancho y de repente
negocios en Malasia, personeros en Europa, O sea, empresas en dudas Turquía. que pudiera ser el gran estratega, digamos. No, el gran estratega siempre fue el Mayo. Ujú. Y desde ahí el Mayo es el que tenía todos los contactos políticos. Él era el gran negociador. No lo hacía menos violento que el Chapo. Sí, claro. El Mayo siempre fue también un hombre iracundo, vengativo, pero creía más bien en la negociación, mucho más que en la disputa abierta. Y creo que ese es el valor que le da a Estados Unidos. Es un hombre que perfectamente puede hablar de presidentes, muchos, 5 al menos, gobernadores todos los que quieras, senadores, secretarios de Estado, pero que además te puede dar una clase magistral seguramente del manejo del narcotráfico, de cómo se puede doblar a un país completo con tal de generar ganancias rápidas y letales. Por eso creo que cuando hemos dicho es que el juicio del Chapo fue el juicio del siglo, el No hemos del Mayo visto es el nada. del milenio, porque el Mayo es el que nos va a contar realmente cómo se echó a perder un país y la facilidad con la que lo lograron 20, 25 tipos que se juntaban en una casa en la Sierra de Durango y planearon cómo acabar un país por completo. Ahora, ¿sí ves una estrategia distinta por parte de esta nueva administración Sí, en contra del crimen organizado? sí, principalmente porque hay dos coyunturas. La primera es Estados Unidos. Sin duda la llegada de Donald Trump significa un apuro en el gobierno mexicano de dar resultados pronto. Cuando Donald Trump llega a la presidencia por primera vez, en 2016, viene una acelerada de extradiciones que no habíamos visto y tiene que ver justamente porque no queríamos que Trump tomara decisiones unilaterales. Sí, sí, claro. Entonces, cuando Trump nos empieza a amenazar con aventarnos aranceles, pues ni modo, la Guardia Nacional que teníamos pensada para seguridad, Se fue a la convertimos policía migratoria. Pero era la manera en que no nos despertáramos un día con un Trump iracundo que nos aventara una medida que no conocíamos y que nos iba a sorprender. En este momento, Trump es un hombre que ya no tiene curva de aprendizaje, ya sabe qué botones hay que presionar, tiene el control de ambas cámaras, eso no lo tenía en el primer término, el control de la Suprema Corte, tiene un grupo mucho más belicoso. Sí, el hecho de que nos haya propuesto como embajador en México un ex boina verde con es perfil que de está CIA. en esteroides, ¿no? Regresó con esteroides, Claro. digo. Hay un relato fantástico, ahora no recuerdo el libro, de cómo Trump llega a la Casa Blanca por primera vez y le están presentando aquí la cortina, aquí la silla, aquí todo, y no sabe cómo prender la luz de la oficina oval. Y le cuesta trabajo, no recuerdo el nombre del periodista, pero son 2 párrafos muy, muy bonitos. Y el periodista dice, hoy Trump ya sabe dónde se prende la luz de la oficina oval. Y eso lo hace muy diferente. El Trump de ahora es un Trump en esteroides, que sí él realmente está pensando que tiene la posibilidad o la capacidad de volarse las leyes internacionales y bombardear México bajo el argumento de que México está obligado como país vecino a garantizar que grupos clandestinos no operen acciones que pongan en riesgo a Estados Unidos. Y si México no tiene la capacidad para hacerlo, Estados Unidos tiene todo el derecho internacional de intervenir con autorización o sin autorización de México. Y ahí creo que evidentemente ponen un apuro distinto al gobierno de México, pero por otro lado, también nosotros como país hemos elegido ya un enfoque distinto, muy distinto al de abrazos no balazos. Ahí yo creo que sí hemos visto una ruptura, que aunque no ha sido una ruptura explícita, me parece que es claramente la distancia que sí pone Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador. En muchos temas ha sido dolorosamente una continuidad. Sí. El tema de los vapeadores, por ejemplo, que me parece un error garrafal. Sí, hoy entró en vigor ya. No se puede. Es una... Ponerlos al mismo nivel que el fentanilo. fentanilo, ¿no? Es una locura eso. Contra toda evidencia científica y además contra todos los consejos de los expertos de cómo va a crear un mercado negro de 5,000 millones de pesos anuales. Eso te habla de una dolorosa continuidad, completamente alejada de los hechos. Pero por otro tienes ya la ruptura. Omar García Harfuch no es Rosa Isela. Tampoco es Miguel Ángel Osorio Chong y ciertamente tampoco es Genaro García Luna. Es un tipo, él es de campo, de tierra, Sí. él entra. Y es un tipo que además creó su trayectoria haciendo productos de inteligencia criminal que además no acababan únicamente en el operativo.
se iban hasta la integración de una carpeta de investigación que te lleva a una sentencia. Y a mí me parece muy interesante lo que está haciendo. Si no es un secretario de oficina. No. Es un tipo operativo. Operativo. Y además tiene una estrategia muy interesante. Si tú ves, Adela, por ejemplo, los cargos que le están poniendo a los detenidos por el operativo Enjambre, que primero ya no van... Estado de México. Exacto, que ya no van contra el operador financiero, contra el jefe de plaza. Van con el director de la policía y el alcalde. Es decir, quienes facultan, quienes permiten que esas organizaciones criminales continúen, no les están poniendo necesariamente delincuencia organizada, lavado de dinero, cargos que son muy complicados de probar y que además, bueno, México tiene los niveles más bajos de sentencias en ese tipo de cargos. Le están poniendo homicidio, robo, porque esos son fáciles, pero traen 60 años de prisión. Entonces, ahí los tienes. ¿Para qué te pruebo una cosa complicadísima si te puedo ir por este otro delito y te desactivo por completo? Creo que esa estrategia de Harfuch empieza a ver esto. Chiapas es el caso, por ejemplo, de Frontera con México. Ajá, sí. Que además es un caso súper interesante porque el presidente municipal, que ya está detenido, tiene lazos familiares con el Maíz. El Maíz es este grupo que se llama Movimiento Indígena Zapatista, que es una falsa ONG que creó el Cártel Jalisco Nueva Generación para poder operar en el municipio. Y te das cuenta, por ejemplo, de la gran complejidad que existe en esos lugares, donde el presidente municipal es el cuñado del jefe de plaza. Y el jefe de plaza es hermano y es primo del secuestrador, que también es del cabildo y es uno de los ediles. Esa es la complejidad en la que nos estamos metiendo. Y yo sí veo al menos una buena noticia para este año que viene. Aunque ha empezado muy duro, sí creo que tenemos razones para ser optimistas. Trump presiona duro. A México no le va a tocar de otra más que acelerar. Ciertamente Joe Biden fue un presidente que permitió a López Obrador ser muy laxo con los chapitos, con el Cártel Jalisco. Trump no va a permitir esas operaciones. Y tienes un Omar García Harfuch, que sí tiene rango de operación en este momento. Ahora, de alguna manera, pues sabían que iban a ganar la presidencia, ¿no? Entonces, y de alguna manera se supo también que Omar García Harfuch sería el secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces yo creo que tenía su plan, ¿no? Desde hace un rato. ¿No contaban con lo que está pasando hoy en Sinaloa, tú crees? No contaban con él. Cuando ya empiezan a ver las encuestas, esto me lo ha contado el propio agente de Claudia Sheinbaum, pues ya ven que la cosa está holgada. Dicen, sí. Xochitl no está en empate técnico, como dice. A lo mejor no pensaban que iban a ganar como ganaron, pero de qué iban a ganar, ¿no? Sí, el plan C no lo tenían para nada. Pero sí tenían que la presidencia venía holgadito. Ellos pensaban 15 puntos, imagínate. Y entonces ya empiezan a comisionar los trabajos de ver. Realmente el tiempo de la transición es corto comparado con otros sexenios, porque aquí no comenzamos el 1 de diciembre, como tradicionalmente se hacía. Aquí el sexenio arranca el 1 de septiembre, hay menos tiempo para hacer entrega-recepción. Vamos de una vez apurando el tema y generar ya planes de trabajo. El plan de trabajo de Omar García Harfuch era descansar sobre tres ejes. ¿Qué era? Principalmente la frontera Chiapas. ¿Cómo desactivas una frontera porosa por la que entran principalmente drogas, armas y migrantes indocumentados? Segundo, la extorsión, que es el gran mal de todos los tiempos en este país. Pero la extorsión presencial, en la que llega el tipo y te dice, llega a tu casa, llega a tu negocio y te dice, Adela, pagas porque pagas. Y ese modelo se ensayaba principalmente en Tierra Caliente, en Michoacán, con los limoneros. Y luego Zacatecas, como un lugar rico, próspero, minero, pero que tiene problemas añejos de seguridad. Y Omar García Harfuch ahí tenía sus ensayos. Esos eran donde iba a empezar, donde además, gracias a que tenía ya trabajo previo, dijo, pues aquí me voy a lucir. Está en beta, ¿no? Sí, ándale. Estos son mis ensayos, A, B y C. Y eso lo empezó a hacer en junio. El 25 de julio es cuando secuestran al Mayo y lo entregan. Y cambia todo. De repente Chiapas deja de ser un foco prioritario, tampoco lo es ya Zacatecas. Michoacán sigue siendo un poco, pero Sinaloa consume todo. La guerra se vuelve tan espectacular, se vuelve tan cruenta, y al mismo tiempo tienes un gobernador tan chiquito como es Rubén Rochamoya, al que tienes que ayudarle, porque él solo no va a poder hacer las cosas.
Entonces, Omar García Harfuch tiene que poner todo su capital político en resolver Sinaloa. O sea, por ahí va a pasar su capital político. Yo creo que sí, y es una cosa terrible, porque Sinaloa en este momento es tan complicado de resolver que cada día que pasa, cada día que hay un asesinato de alto nivel, cada vez que matan a otro director de policía, Omar García Harfuch comienza a perder puntos. La gente empieza a pensar, pues el que nos iba a salvar no sabe hacer el trabajo. Llegó con mucha expectativa. La gente recibió a Omar García Harfuch la primera vez que llegó a Sinaloa. Claro. Bueno, como Batman, ¿no? Pues así le llaman, ¿no? Era el Batman, salvador del Estado. No podrán los militares, no podrá el gobernador, podrá el gran secretario de Claudia Sheinbaum. El Pero supersecretario, ¿no? cada día, Adela, que pasa, cada día que la guerra se extiende con asesinatos más conocidos, con un influencer asesinado, con un jefe de la policía ultimado, Harfuch pierde, y pierde capital, y lo pierde no solo en Sinaloa, esa es la gran tragedia. Entonces necesita ser certero, contundente y rápido. Rápido. ¿No? Para que entonces pueda moverse a Chiapas, a Michoacán, y logre pacificar este asunto. Exacto. Porque también está Tamaulipas, ¿no? Claro, tienes la frontera chica, por ejemplo, este espacio de Reynosa y Nuevo Laredo, que es rico en yacimientos de gas y de petróleo, donde están aventando drones explosivos como si fueran papalotes. Pero necesitas un secretario de Estado que tenga el capital con el que inició Omar García Harfuch. A nadie nos conviene un secretario de Seguridad Pública que el crimen organizado le tenga la medida. Y conforme pase el tiempo en Sinaloa, ese es el gran riesgo. Ahora, qué interesante. Esto que decías que ya lo que está pasando en Sinaloa comienza a tocar otras esferas, ¿no? Como pues gente pública, famosa, etcétera. ¿Qué puede pasar ahí, Oscar? Cuando, mira, en términos de dignidad humana, de valor humano, evidentemente tiene el mismo valor la muerte del zapatero que la del gobernador. Pero mediáticamente. Exacto. Claro. Mediáticamente es un golpe muy duro. Y en el tema policíaco se mide con lo que le llaman la percepción de seguridad, que siempre es un valor cambiante, pero que es muy importante para los gobernadores. Yo puedo decir que aquí en la colonia donde tú y yo estamos es una colonia segura. Y puedo creerlo por años. Y me preguntan, ¿la colonia? ¿Cómo es? Muy segura, yo paso a mi perro, yo voy a la tienda, conozco a mis vecinos, todo perfecto. 10 de 10, la colonia A. Pero si mañana a ti te asaltan, y dices, es que me asaltaron saliendo, o si me roban el espejo de mi coche, yo voy a decir, ya no es tan seguro, ¿no? Y entonces ya de 10 ya pasé a 6. Y esa percepción es muy importante para los gobiernos porque te permite operar muchas cosas, incluso ganar elecciones. Así se ganan en muchos estados. Cuando tú tienes, por ejemplo, entonces el asesinato de una figura pública, lo primero que dañas es la percepción de seguridad. Sí, claro. En el número es exactamente... Es muy efectista. Es un golpe brutal, no solamente a la percepción de seguridad, sino a la moralidad de los ciudadanos. Porque la percepción es, si a él no lo pudieron proteger, ¿qué va a hacer de mí? Que trae guardaespaldas, que es amigo del gobernador, ¿a mí cómo me van a cuidar? Y entonces vuelven los vicios de una ciudad o de una población con miedo. Un toque de queda virtual, que hace que los negocios ya no tengan entonces ventas en las noches, calles completamente desiertas, que entonces el crimen organizado se apodera de ellas. No es necesario entonces reportar luminarias que no funcionan o ventanas rotas, porque todos las ciudades son caos, ¿quién nos va a salvar? Es decir, el asesinato de una figura pública, insisto, aunque en dignidad vale 1-1, sí, claro, en términos de lo que pueda hacer para el horror de una población es brutal. Y creo que eso es lo que se va a tener que enfrentar en esta otra etapa de la guerra en Sinaloa también. El gobernador, las fuerzas de orden. Pero también es muy impopular decirlo. Sí, claro. Porque la gente dice, entonces tengo que ser famoso, tengo que tener muchos likes para que me cuiden. Pues la realidad es que a veces las estrategias también tienen que ser así, focalizadas. Hoy, por ejemplo, estos músicos que están amenazados por... En la mira. Mira, ya tienen protección del gobierno. Y claro, la gente va a decir, pero Natanael Cano, pero Tito Torbellino pueden pagarse la seguridad que quieran. Son artistas
algo le tocan un cabello a Natanael Cano en Sinaloa, Sí, es un claro. escándalo global. Y ahí entonces estamos en otro nivel de psicosis, de miedo, que no nos podemos dar el lujo de tenerlo, justamente porque ya cumplimos 100 días o más de guerra. Exacto. Ahora, finalmente, sobre este texto bien interesante también que publicaste del efecto que produjo la muerte de Doña Consuelo, Ah, sí. ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Doña Consuelo es la madre, fue la mamá de Joaquín El Chapo El Chapo. Guzmán, ya falleció casi de 100 años. Ella fue una mujer que nunca participó, no hay evidencia de que haya participado en actividades ilícitas. No formó parte de la estructura del cártel, sin embargo, pues evidentemente recibió algún beneficio por ser Sí. se llama el Chapo. Si el Chapo le compraba flores, pues me imagino que el dinero con el que pagaba el Chapo provenía Claro, de actividades claro. ilícitas. Y bueno, se hizo, desde luego se hace muy famosa por este célebre apretón de manos que se da con el expresidente López ajá. Obrador, ¿no? Pero ella tenía una función muy interesante. Al no participar en actividades ilícitas y al ser una mujer muy devota que vivió en Badiraguato hasta su muerte, Y muy querida, ¿no? muy querida, ella una mujer que además tenía una memoria prodigiosa, me cuentan, se conocía la Biblia de arriba para abajo, entonces cada vez que moría alguien, ella era la que rezaba, era una mujer muy querida en el pueblo. Ella fungía como una especie de pegamento moral en la familia. Entonces, cuando había una disputa, por ejemplo, el Chapo, Joaquín, estará peleado todavía con su hermano Aureliano, el Guano, que también es uno de los hombres más buscados en México. Ella convocaba a su casa, ¿no? Y hacía un asado de puerco que cuentan en Badiraguato, que es una cosa espectacular. Ok. Estrellas Michelin, ese asado de puerco, todo el mundo habla maravillas de ese guisado. Y decía, a ver, resuelvan sus diferencias. No quiero balazos, quiero que se y como mamá mexicana Se quieran como hermanos que son. Exacto, ¿no? Claro. me la imagino un poco así como de, bueno, y dense la mano, ya abrácense, Exacto, ¿no? ya. Pero era una especie de pegamento moral. Ajá, sí, Permitía que las facciones, cuando tenían alguna diferencia, no combatieran esa diferencia, sino que la arreglaran en la mesa. Y ese factor de unidad, pues ya falleció. Doña Consuelo fallece y el funeral que se hace en Badiraguato es un funeral en el cual incluso ciertas facciones de la familia controlan quiénes entran y quiénes no entran a dar el último De adiós. la misma familia. De la misma familia, lo cual deja claro la ruptura que había ya en el cártel de Sinaloa. Yo le digo en el texto que comentas, Adela, que publicamos en Milenio, que con la muerte de Doña Consuelo se muere también el cártel de Sinaloa. Yo sostengo que hoy el cártel de Sinaloa ya no existe. Existen los chapitos, que están peleados con su tío, que es el Guano, que es el hermano del Chapo, que no sabemos cuál es la relación que tiene ahorita con el Mayo Y Zambada. enfrentados con la otra facción, que es la del Mayo. Ajá. Y luego tienes a los Damaso, que están peleados con acá. Ajá. Y tienes entonces a los Salazar, que ya se pelearon con los chapitos. Hoy ya no son una estructura monolítica que corresponda a un liderazgo vertical como alguna vez lo fue el Chapo, ¿no? Que era el hombre que decía y se hacía. Hoy es una escisión de muchos grupos muy poderosos, multimillonarios, pero que dejaron de tener ese factor que los unía, que era Doña Consuelo. Incluso, Doña Consuelo hay un pasaje muy interesante que cuenta la gente de Badiraguato. No sé qué tanto es cierto o qué tanto es exageración, porque siempre Esa estas historias leyenda, claro. están muy aderezadas de adjetivos, pero cuentan que cuando es asesinado el cardenal Posadas Ocampo, y existe en las primeras horas la confusión sobre si fue asesinado por la gente del Chapo o por la gente de los Arellano Félix, Doña Consuelo llama Manda a traer. a su hijo y le dice, tienes prohibido tocar a un sacerdote otra vez. Y él dice, pero yo no fui, pero mamá, ya está. Qué buena historia. Entonces, fíjate, era una mujer religiosa con Sí. una moralidad interesante, porque con la mano derecha rezas y con la mano izquierda claro, también recibías lo los beneficios del cártel de Sinaloa. Pero bueno, su muerte es la muerte de un cártel. Y hoy, lamentablemente, asistimos a esa muerte y todas las decisiones que hay. Y que no necesariamente acaba con la violencia, ¿no? No, al contrario, la exacerba. La Ya exacerba. no tienes hoy una estructura, un mando que te diga, ya, párele, eso ya se acabó. Ahora, esta muerte, estamos asistiendo, ¿no? Sí, sí. A los funerales del cártel. ¿Esto beneficia a otro cártel Sin duda, en nuestro país? al único que todavía conserva una estructura Jalisco monolítica, Nueva Generación. el Jalisco Nueva Generación. Donde el Mencho regala
roscas de Reyes, ¿no? y lo hace en Lo hace plena vista. público. Y además, pues, ya sabes, la mentira típica que le cuentan a la gente que va por necesidad. Yo no juzgo a esa gente. No, nadie. Pero les dicen, no les vamos a pedir nada, reciban la rosca y arriba el Señor. La verdad es que si bien no les están pidiendo algo en ese momento, esa rosca sale muy cara. Sale. Al final del día sale muy, muy cara. Y el Cártel Jalisco sí es el último que ha tenido esa estructura monolítica en la cual tienes una cabeza, como es el Mencho, que sí todavía tiene cierto control sobre varios de los grupos que están operando en las zonas predilectas de El hombre grupo. más buscado, ¿no? Está más- repartiendo regalos. Y además el que dicen que muere cada año. Todos los años se inventan la muerte del Mencho. Del Mencho. Ojalá no, digo, parece paradójico, pero el hecho de que el Mencho todavía continúe como un liderazgo que al que le hacen caso y no 20 liderazgos que cada quien va jalando para su lado, puede ser una especie de factor de estabilidad en lugares como Jalisco, Para no ver lo que estamos viendo en en Sinaloa, donde todo el mundo está peleado con todos. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te leemos? Adela, pues aquí cuando me invites, yo encantado de estar aquí contigo. Es tu casa. Los miércoles en MBS Noticias, en la primera emisión, y en Milenio Diario, ahí dependiendo la coyuntura, y todos los domingos en la Dominga de Milenio. Muchas gracias, mi querido Oscar. Gracias, que sea un buen querida. año, que sea un buen año. Que sea un buen año para todos. Muchas gracias. Gracias. Es Débora Suárez. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara constitucional las reformas que prohíben el uso ilícito de fentanilo y los vapeadores. Llama al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a que el gobierno entrante de Estados Unidos modifique su conducta política y honre la grandeza de su patria. Le deseo al nuevo gobierno de los Estados Unidos todo